Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a entonar el Salmo 70. Salmo 70 antes de pasar a la palabra del Señor. Tal como el Salmo 109, que es un salmo imprecatorio. ¿Qué quiere decir un salmo imprecatorio? Que habla acerca de lo que va a ocurrir con los enemigos del pueblo de Dios. Como bien decía el hermano Claudio, no es para pedir la venganza, sino para recordar que el Señor, en el fin de los tiempos, va a hacer justicia. Salmo 70 ve el argumento de cómo David pide acerca de que haga justicia a sus enemigos, pero no a nuestro tiempo, sino al tiempo del Señor. Salmo 70. Cantemos. Amén. Ven a librarme, oh gran Dios, acude presto en mi ayuda, haz que los que mi vida buscan tengan vergüenza y confusión, y los que mi mal desean sean todos vueltos atrás. Vueltos los que dicen jaja, en pago de su infame afrenta, mas mucho aléjense de ti todos aquellos que te buscan, digan los que tu salud aman, engrandecido sea Dios. Mas yo estoy triste con penas, ven a mi presto, gran Dios, mi ayuda y libertador. Oh Jehová, no te detengas. Amén. Vamos a ir ahora, amados hermanos, al sermón de este día del Señor. Acompáñenme por favor a la primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6. Hoy estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6. Estudiaremos desde el verso 1 al verso 11, pero solo leeremos el verso 1 todos juntos. Leamos todos juntos, Primera de Corintios 6, solo el verso 1. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias le damos porque junto a nuestros hermanos podemos estar reunidos este día del Señor. Hemos cantado, hemos orado, con devoción hemos escuchado, Señor, el Salmo 109. Hemos reconocido nuestros pecados, hemos entonado salmos a tu nombre. Ahora escucharemos el sermón que nos tienes preparado hoy para este día del Señor. Le ruego, Padre Celestial, que abra nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que tú nos tengas que decir a través de tu santa palabra. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Estamos viendo acerca de lo que es, si lo podríamos decir, eclesiología. Eclesiología significa la doctrina de la iglesia o el estudio de la iglesia. Hemos estado viendo acerca de lo importante y esencial que es la disciplina dentro de lo que es la congregación. Y aquí veremos en este capítulo 6, desde el verso 1 al 11, cómo se resuelven los casos de disciplina en el reino de Dios. Sabemos que vivimos en el reino de Dios. Dios, en su misericordia y gracia, ha permitido con su primera venida en la inauguración de su reino que su pueblo pueda participar de estas bendiciones.
Creemos que para Dios solamente existen dos siglos, este siglo y el venidero. Pero hemos visto que el siglo venidero ha irrumpido en este siglo. Es decir, este siglo está preñado de este siglo venidero. De tal forma que si bien nosotros todavía no hemos visto la consumación del reino de Dios, sí podemos ver que Dios se mueve a través de su iglesia, que Dios ejerce su dominio y su autoridad en medio de su pueblo, en medio de la congregación. Dentro de este poder que Dios ha dado a su iglesia es el oficio de las llaves. Porque Dios le ha dado a la iglesia el poder de atar, como dice Mateo capítulo 16 y Mateo capítulo 18, le ha dado tanto el poder de atar como de desatar. Es decir, de abrir el reino de Dios, pero también de cerrar el reino de Dios. Entendiendo esto, debemos comprender que los corintios, al igual que nosotros, necesitamos como iglesia local entender cómo se mueve la disciplina bajo parámetros bíblicos. Veremos por medio de este sermón los peligros que conlleva menospreciar esta autoridad que Dios nos ha dado en el reino de Dios. En el capítulo 5 se nos mostraba acerca de cómo la inmoralidad se estaba moviendo dentro de la congregación y de cómo este pueblo debía actuar, tanto la membresía de la iglesia como también lo que son los oficiales de la iglesia, es decir, los pastores. Ambos, los pastores utilizando la llave del gobierno y la iglesia utilizando la llave de la libertad, ambos utilizando estas llaves, cerrarían el reino, es decir, excomulgarían y entregarían a Satanás, a este joven que estaba cometiendo semejante inmoralidad. Ahora veremos cómo también la iglesia, al tener esta autoridad, debe resolver los casos de disciplina dentro de este mismo reino. Nosotros no tenemos por qué llevar los casos a las autoridades, porque Dios nos ha dado esa capacidad de ejercer disciplina, ¿dónde? Dentro de lo que es su reino. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo al respecto. Verso 1, capítulo 6. ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Los corintios no estaban entendiendo el poder que Dios le había dado para aplicar la disciplina. Ellos, ¿saben lo que estaban haciendo? Los problemas de la iglesia lo estaban llevando ante las autoridades seculares. Pero entendamos una cosa, no debemos olvidar que desde la primera venida de Cristo el reino ha llegado. Y si este reino ha llegado, nosotros debemos ejercer la autoridad que Dios ha dado para este reino. Lucas 17, 20 al 21 dice así. Lucas 17, 20 al 21. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él le respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, la primera fase del reino de Dios no sería visible. Pero que no sea visible, eso no significa que no esté operando. Porque el reino de Dios, ¿dónde está? Entre ustedes, entre el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios tiene su propio gobierno, si lo podríamos decir así. Por eso el pueblo de Dios tiene sus propias leyes. Leyes que el mundo no va a entender. Leyes y cosas que si las llevamos al mundo, el mundo de ninguna forma va a poder comprenderlas. Los corintios, al igual que los fariseos, no entendían una cosa tan importante. Estamos en el reino. Si hay algo que nosotros debemos convencernos por medio de la Escritura, es que desde la primera venida de Cristo estamos en el reino. Y si bien no es visible, será en su segunda venida donde será consumado y será visible ante todos nuestros ojos. Mateo 12, 25 al 32 dice así. Conociendo Jesús sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo.
¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por qué los expulsarán los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está a favor mío está contra mí, y el que no recoge a mi lado desparrama. La iglesia de Corinto, así como nosotros, debemos comprender que estamos en el reino de Dios. Y según Mateo 12, 25 y 32, en la primera venida de Cristo, ¿el qué es lo que hizo? Ató a Satanás. Lo mismo que Apocalipsis capítulo 20 nos muestra. Y al atar a Satanás, él, ¿qué es lo que hace? Expulsa y echa fuera los demonios. ¿Por qué lo hace? Porque el reino de Dios había llegado. El reino de Dios ya se estaba moviendo de manera inaugural. De tal forma que los hijos de este reino, que los hijos del reino de Dios, serían los jueces de todos aquellos que no quieren pertenecer a este reino. Es decir, la iglesia está para juzgar. La iglesia está para distinguir entre lo que es santo y entre lo que es profano. Y si el Señor Jesucristo dice, si Él expulsaba a los demonios, ¿para qué era? Para hacernos conciencia de que el reino de Dios ya había llegado. No es para lo que muchos malentienden, para que nosotros vayamos a echar fuera demonios en el nombre y estemos, no. Cristo lo que nos estaba mostrando es que el reino de Dios había llegado. Por eso Él, ¿qué es lo que hacía? Expulsaba a los demonios. De tal forma que su evangelio sea propagado hasta los confines de la tierra. Que Satanás esté atado no significa que esté vencido, ojo. Por eso hay cierta oposición. Pero ninguna oposición, por más que se interponga, podrá de alguna forma opacar el avance del evangelio. Tan así, amados hermanos, que el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra. Chile, si usted se fija, es considerado ya lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra han salido esas palabras del evangelio de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el reino de Dios está entre nosotros. Eso quiere decir que el reino de Dios sigue avanzando porque Satanás ha sido atado. Es decir, ha sido limitado su alcance, de tal forma que el reino de Dios y su avance no sea interferido. Como Apocalipsis 20 lo deja en claro, el reino de Dios sigue avanzando y ha llegado hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos entender que si la iglesia está bajo el reino de Dios, ¿cómo debe entonces resolver sus problemas? ¿Bajo el reino de este mundo que va pasando y está pronto a desaparecer? ¿O bajo el reino mismo de Dios? Bajo el reino mismo de Dios, tal como lo vimos en Mateo 16, 19, Mateo 18, 18. ¿No es acaso ilógico que la iglesia, a quien Dios le ha conferido una autoridad delegada, resuelva sus problemas ante un reino obsoleto que está pronto a desaparecer? ¿Es acaso eso lógico? No tiene lógica por ningún lado, porque llevar los problemas de la iglesia a lo que es las autoridades de este mundo, en realidad no tiene ningún sentido. Pero el apóstol va más allá y les hace entender de alguna forma cuál es la magnitud de pertenecer a este reino. Es que eso es lo que nos pasa, amados hermanos, a veces no somos conscientes de lo que significa pertenecer al reino de Dios. ¿Usted está consciente de eso? ¿Está consciente de que usted está reinando con Cristo? Para que tenga y se haga alguna idea del alcance de lo que esto significa, y el apóstol Pablo lo deja muy claro en el verso 2 y 3. Dice así: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Es decir, no somos capaces de resolver nuestros problemas internos, siendo que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Te fijas, hermano? Dios nos ha puesto como jueces del mundo. Porque recuerde que somos uno en Cristo. Entonces, si Él juzga todas las cosas, nosotros juzgamos por medio de Él. El mundo no posee la autoridad de juzgar a la iglesia. La iglesia sí poseerá esa autoridad en la consumación del reino.
La iglesia participará con Cristo en el juicio a los incrédulos. E incluso el juicio, como lo dice el verso 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Es decir, el apóstol Pablo quiere concientizarnos de lo que significa pertenecer a este reino y de cómo la autoridad de este reino debe aplicarse. Y esto no podemos llevarlo a un reino obsoleto, se fija, el reino de este mundo. La iglesia está puesta no solo para juzgar entre nosotros mismos, sino también para juzgar al mundo. Y más allá, juzgar ¿a quiénes? A los ángeles. Es conocido en las Escrituras que los ángeles están por encima de nosotros. Los ángeles, si nos damos cuenta, ellos tienen un nivel de gloria mayor que el de nosotros. Los ángeles tienen superioridad por encima de nosotros. Pero a Dios le ha placido que a estos pecadores redimidos se les confiera la autoridad de juzgar a los ángeles, que aún nos sobrepasan en potencia. ¿Se fijan? Entonces por eso Él le está concientizando y está diciendo, ¿acaso ustedes, alguno de ustedes, se atreve a llevar estos problemas de la iglesia al mundo? Ustedes han de juzgar al mundo, han de juzgar a los ángeles. Resuelvan sus problemas internos de acuerdo a la autoridad que Él nos ha entregado. Por otra parte, debemos estar conscientes de lo que el apóstol Pablo había dicho también en la primera de Corintios 4:3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Se fija lo que el apóstol Pablo está diciendo? A mí que me juzgue un tribunal humano, yo lo tengo en poco. Porque en realidad nosotros no estamos bajo esa autoridad, estamos bajo la autoridad ¿de quién? Bajo la autoridad de Cristo. Porque Él es el Rey de la iglesia. Él ha establecido las normas para su iglesia. Por eso si de alguna forma el gobierno quiere impedir que nosotros prediquemos abiertamente el Evangelio, ¿Él tiene la autoridad de hacer eso? No. Ahí aplica el principio mayor que dice, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si bien nosotros debemos obedecer a lo que son nuestros gobiernos, siempre y cuando estos no interfieran con lo que es el reino de Dios. ¿Se fijan? También no debemos olvidar que en cierto aspecto ya estamos juzgando al mundo. ¿En qué sentido? Como ya hemos comenzado a hacerlo, porque en piedad, en fe, en temor al Señor, en buena conciencia e integridad de la vida, haremos que los incrédulos sean absolutamente inexcusables, como se dice acerca de Noé, que por su fe condenó a todos los hombres de su época. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa. Y dice, por lo cual al mundo condenó y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En cierto aspecto nosotros estamos juzgando al mundo. ¿En qué sentido? Que al vivir en integridad, que al vivir en temor al Señor, que al vivir en fe, que al vivir para su gloria, nosotros estamos dándole testimonio a las personas de que el reino de Dios está entre nosotros, de que el reino de Dios ha llegado y de que si ellos no obedecen al rey tendrán que sufrir las graves consecuencias de ser condenados. Por eso es lo que aconteció con Noé. Él condenó al mundo de aquel entonces. ¿Por qué? Porque él vivía en temor. Él vivía también pregonando, es decir, anunciando este evangelio, pero la gente, ¿qué es lo que hacía? No quería creer. Entonces, en ese aspecto, cuando nosotros anunciamos el evangelio, la gente se ríe, la gente quizás nos desprecia, no nos están despreciando a nosotros, están despreciando a Dios. Y si no se arrepienten, serán condenados. Por eso, amados en el Señor, Iglesia de Dios, estás olvidando esta gran verdad de que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. ¿Se fija? Estamos en el mundo, pero ¿usted pertenece a este mundo? No, nosotros pertenecemos al reino de Dios, que ha sido inaugurado, pero que con su segunda venida será consumado para que sea visible a todo
a todos. Entonces, ayúdenos el Señor, esa debe ser nuestra petición. Ayúdenos el Señor a que siempre seamos exhortados para ser ejemplo ante los incrédulos, para ser ejemplo en piedad, en fe, en temor, en buena conciencia, en integridad. Cuídate de comentar los problemas de la iglesia con un incrédulo, pensando que ellos pueden tener un mejor juicio al respecto. Es en el pueblo de Dios donde debemos estar capacitados para realizar y ejercer la disciplina, ¿se fija? Nosotros no podemos andar comentando los problemas que tiene la iglesia con el mundo. ¿A qué me refiero? Tanto internamente como la iglesia en su catolicidad. A veces nosotros cometemos el pecado de andar diciendo, mira lo que está haciendo tal iglesia con los incrédulos, ¿se fija? Estamos hablando con los incrédulos diciendo, mire lo que hace tal iglesia, mire lo que hace tal... Nosotros no debiéramos estar haciendo eso. Nosotros debiéramos estar sometiéndonos al gobierno interno del reino de Dios y solucionando esos problemas como pueblo de Dios. Pero los incrédulos, ¿qué tienen que meterse en esto, hermano? A veces nosotros estamos dando más mal testimonio a los incrédulos por ventilar los problemas que pasan en otras iglesias. No estamos volviendo chismosos, no estamos volviendo arrogantes. Al creer que este problema, como no está pasando en nuestra congregación, nosotros somos mejores que ellos. Entendamos, el reino de Dios es uno. Y está compuesto por todos aquellos creyentes nacidos de nuevo, que consienten en poder reunirse y adorar juntos a Dios. Por eso, hermano, piense siempre, no solo a veces en su iglesia local, piense en la catolicidad de la iglesia universal. No ventilemos los problemas de la iglesia con los incrédulos. Ellos no tienen ningún juicio, no tienen ninguna autoridad para ejercer algún tipo de consejo. Es en el pueblo de Dios donde debemos ejercer esta disciplina. Entonces, ¿cómo debemos resolver, para terminar el primer punto, cómo la iglesia debe resolver este problema que se genera dentro de la iglesia? Con la autoridad delegada por Dios. ¿Y cuál es esa autoridad delegada por Dios? Con el oficio de las llaves. Es decir, con ese oficio, con ese poder de atar, pero también de desatar. En segundo lugar, somos nosotros, como miembros de iglesias locales, los encargados de resolver estos problemas con esa autoridad. Porque ya hemos visto en la primera parte que hemos visto ahora, que Dios nos ha entregado esa autoridad. Pero ahora hay alguien que tiene que ponerle, como le digo, el mango al sartén. Hay alguien que tiene que ahora ejercer esto, y eso lo hace la comunidad de creyentes nacidos de nuevo. Este no es un problema que lo deben resolver un grupo y un equipo de personas alejadas de la membresía, sino que es la misma membresía de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 4, entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya les digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre los hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Entonces, hermano, lo que estaba pasando en Corinto también uno lo debe contextualizar. Corinto era una sociedad pluralista. Quédese con esa palabra, una sociedad pluralista. ¿A qué se refiere una sociedad pluralista? Que al tener griegos, al tener romanos y a tener personas de diferentes lugares, cada uno, de acuerdo a su cultura, juzgaba las cosas. Entonces, en una sociedad pluralista se tiene que, de alguna forma, aceptar la visión del otro. Es decir, para mí, hacer esto no es malo, pero para otra persona es malo, y para otra persona es más o menos malo, ¿se fija? Entonces, en ese pluralismo se generó que en la iglesia de Corinto también existiera esa disputa. No, lo que está haciendo ese joven que estaba con su madrastra, eso está mal. Otros decían, no, yo creo que está bien, yo creo que está más o menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no podemos resolver acá? Ellos dijeron, la mejor idea es que lo llevemos a los tribunales. Tal como hoy en día los tribunales eran en los días de Corinto, todos los días usted podía ir al tribunal si quería. Entonces, para ellos era fácil, ya no nos podemos poner de acuerdo como iglesia, vamos al tribunal. ¿Y qué es lo que terminaban?
pleiteando, es decir, peleando el uno con el otro. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuál es el fin de la disciplina? Según lo que le aprendimos la vez pasada, ¿cuál es el fin de la disciplina? El amor. El amor. El amor a Dios para no ensuciar su nombre, el amor a la iglesia para salvaguardar y proteger la unidad de la iglesia, y en tercer lugar el amor al ofensor. En cambio, si yo llevo los problemas a un tribunal, en primer lugar debo entender, no lo estoy haciendo por amor, lo estoy haciendo para ganarle al otro. ¿Te fijas? Lo estoy haciendo para, de alguna forma, hacer y vengarme del otro. Pero en ninguna manera para proteger la integridad de Dios, de su pueblo y también del ofensor. Si habláramos esto en este mundo también, que igual que Corintios pluralista, eso sería algo que en realidad no se podría ver, porque cada uno tiene que respetar la opinión de cada uno y nadie puede colocarle el cascabel al gato, como le decimos. Nadie puede, de alguna forma, decir esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero hay algo que sí la iglesia tiene en este reino, y es la palabra de Dios. Aquí no es cómo piense tal ideología dentro del cristianismo, es si se somete a la Escritura o no se somete a la Escritura. La regla en la cual nosotros debemos utilizar, ¿cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios, no los pensamientos ni las cosas que diga la gente, sino la palabra de Dios. Y si algunas confesiones de fe y si algunos credos dicen algo, ese algo debe estar fundamentado ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ¿deben ser los incrédulos jueces dentro de la iglesia? En ninguna manera. Es una vergüenza que esto se lleve a la opinión pública de aquellos que no han nacido de nuevo. Es menospreciar los dones que Dios ha puesto en su iglesia. De verdad que hacer esto es despreciar a Dios. Es decirle, Dios, tú no tienes el poder para corregir y dirigir a tu propio reino. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? El desorden que se está viendo en las iglesias. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos usando del orgullo, estamos usando de la soberbia, y con eso queremos de alguna forma solucionar los problemas que tenemos, tanto internamente como cristianos también con sus ramificaciones. Ese es el gran problema, la soberbia y el orgullo. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, esto soluciónalo con el amor y la palabra de Dios. Solamente con el amor y la palabra de Dios ustedes podrán solucionar todos estos problemas. ¿Cuántos de nosotros ha visto que en la televisión se han llevado muchos casos de pastores que roban, autoridades eclesiásticas que abusan de su poder, líderes que han faltado en integridad? Es triste que esto no sea capaz de resolverlo la misma congregación, a quien Dios ha dotado de todo lo necesario para hacerlo. ¿No encuentra eso cuando salen estos casos? No sé, el pastor robó tantas cosas y lo tienen que llevar a tribunales, lo tienen que llevar a la opinión pública. Porque hay veces que, y perdonando, sé que nosotros somos bautistas y vemos todo de una mirada congregacional, pero a veces es muy difícil cuando existe un episcopado tratar de hacer justicia. ¿Por qué? Porque en el episcopado son los obispos los que toman las decisiones. Incluso ni los pastores tienen voz ni voto muchas veces. ¿Y qué decir de la membresía? ¿Entiendes? Entonces cuando hay un episcopado, ¿qué es lo que terminan haciendo? Llevando las cosas a tribunales porque la membresía nunca va a poder hablar con ellos. Cuando uno pertenece al episcopado, es decir, en el gobierno donde hay uno que los manda a todos, el problema de eso es que usted se termina hablando con la secretaria nomás, porque no alcanza a llegar a él. Es como hablar a veces con el alcalde, no nos encontramos nunca. Y eso termina pasando, pero en un gobierno congregacional de la iglesia, donde ambas, tanto la membresía como los oficiales de la iglesia local, ejercen la autoridad, es mucho más fácil salir con todas estas cosas. Es mucho más fácil, amados hermanos, aplicar la palabra de Dios. Pero es triste que las iglesias, estando en el reino de Dios, estorbados muchas veces por sus doctrinas, no puedan hacer justicia en el reino mismo de Dios. Podríamos tomar aquello de juzgar a los ángeles, pero obviamente no quiero ser dogmático en esto, sino que decir que incluso nosotros tenemos el deber de juzgar, si tenemos a veces a los pastores en alta estima,
si incluso si perteneciéramos a un episcopado, nosotros tuviésemos un cierto cariño por el obispo, nosotros lo que tendríamos que hacer, amados hermanos, es decir, nosotros igual tenemos que juzgarlo a ellos porque ellos son cristianos igual que yo. ¿Me entienden, no? Si es por la palabra de Dios, si yo por amor lo tengo que juzgar, lo tengo que juzgar. Obviamente con amor, considerándonos y eso, considerándonos nosotros mismos, no sé que nosotros también caigamos, lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entendamos eso, amados. Dentro de lo que es el gobierno de la iglesia, sea presbiteriano, sea episcopal o sea congregacionalista como nosotros, los pastores no son intocables. Los pastores no son intocables, los obispos no son intocables, si cree que esos dos términos son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios le ha delegado a su pueblo, al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, de que apliquen esta justicia, pero de manera interna. Primera de Timoteo 5, 19 al 21, Primera de Timoteo 5, 19 al 21 dice así: no admitas acusación contra un pastor o contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Se fija? O sea que el pastor es intocable, no. Si usted tiene testigos, repréndalo. Repréndalos duramente delante de todos. Es decir, se les debe ejercer disciplina a los líderes dentro de la iglesia, sí. ¿Y quién debe hacerlo? Los miembros de la iglesia, ¿me entiende? Por eso el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo no digo que el apóstol Pablo era congregacional, pero parece muy congregacional al decir en el verso 5, donde dice: para vergüenza suya lo digo, ¿acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Se fija? Porque digo que no quiero sugerir que era congregacional el apóstol Pablo, pero él dice, ¿cómo no va a haber ninguno? Ninguno que diga eso por la palabra está mal. Que hay que estar llevando las cosas a la gente de este mundo, que este reino de este mundo en realidad está corrupto, no va a poder ejercer justicia de una manera pura como lo hace el Señor. Dice, por otra parte, si fuera que la iglesia verdaderamente, cuando la iglesia soporta estas cosas, el liderazgo se corrompe, ¿qué empieza a pasar, hermanos? Empieza a venir el falso testimonio, ¿por qué digo falso testimonio? Porque hay veces que se dicen verdades, pero usted sabe cuando le cuenta algo a alguien y ese alguien se lo cuenta a otro, le van poniendo más de su cosecha. Entonces vamos viendo que en vez de resolver las cosas nos volvemos como quebrantando el 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No es que yo creo que fue así, es que yo pienso que fue así, yo pienso. Y al final no terminamos haciendo nada, sino que agrandando una situación que lo único que trae es deshonra al nombre de Dios. Es falta de unidad en la iglesia de Cristo. Y también el no ayudar al que está ofendiendo para que se arrepienta. Es impropio, hermanos, quiero que entendamos esto, es impropio. Y aún es pecado traer pleitos a los tribunales incrédulos. Como cristianos, y le pedimos al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría y valentía para tratar estos asuntos con parcialidad, entendiendo que estamos en el reino de Dios y que aquello es de gran responsabilidad para nosotros. Yo creo, hermano, que incluso esto también nos puede ayudar a solucionar muchos problemas que a veces tenemos en la vida. No sé, a veces nos choca un auto y pasó algo, mejor arreglémonos a la buena, ¿no? Que estás llevando estas cosas a tribunales, y porque después que se nos puede meter en el corazón, no, yo quiero ganarle, yo quiero salir, ¿me entiendes? Y que tiene que pagar. Mejor, hermano, actúe como Cristo. Mejor ya, lo arreglamos a la buena, ¿listo? ¿Te fijas? Porque si empezamos a hacer más problemas, ¿a dónde nos va a llevar eso? A pecar. Y a veces nosotros estamos bien lo que estamos luchando, pero de la forma que lo estamos haciendo es el problema. Entonces, si algo nos va a llevar a pecar, mejor abandónelo y siga, y el Señor igual lo va a ayudar a salir de esa situación. Como cristianos debemos pedirnos que el Señor nos dé sabiduría, nos dé valentía para tratar estos asuntos con parcialidad. Es decir, con un corazón recto, con un corazón que no se cargue ni a la derecha ni a la izquierda. Es una gran responsabilidad para nosotros comprender esto, hermano. Porque en tercer lugar,
el no resolver estos problemas del reino entre nosotros es pecado. El no resolver estos problemas internos entre nosotros es pecado. Mire lo que dice el verso 7. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticia y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Ya es un fallo. ¿Qué quiere decir? Ya esto es un pecado entre ustedes. Que tengan estos litigios, que tengan esta discusión entre sí, ya es un pecado. ¿Cómo deberían actuar si fueran verdaderamente objetivos con su cristianismo? ¿No es mejor a veces ser defraudado, hermano? Es decir, mejor no es mejor a veces soportar las cosas y dejarlas a un lado, ¿me entienden? ¿No? Porque si nos metemos tanto en algo, vamos a generar ¿qué cosa? Odio, vamos a generar rencor, vamos a generar un montón de sensaciones que nos van a hacer pecar en contra del ojo de Dios. En cambio, si dejamos las cosas en las manos de Dios, ¿no es acaso mejor? El apóstol deja en claro que es pecado llevar a tribunales ante los incrédulos los casos que deben resolverse dentro del reino de Dios, con la autoridad que Él le ha delegado a su iglesia. Es pecado porque, en primer lugar, se desprecia la autoridad de Dios, comunicando al mundo que somos incapaces de resolver nuestros propios asuntos en su reino. ¿Se fija? Es lo que le decía al principio. Si nosotros no resolvemos los problemas internamente, lo que le estamos comunicando al mundo es Dios. ¿Yo qué voy a servir a Dios si Dios no es capaz de solucionar sus propios problemas dentro de su reino? Pero con un estudio un poco más diligente nos vamos a dar cuenta que no es Dios el problema. El problema es que Él nos dio esa autoridad, pero nosotros al no estudiar la palabra no la estamos aplicando. Y por eso tenemos el desorden y tal así que la gente se transforma, todos estos problemas que hay en la iglesia se transforman en un obstáculo para el evangelio. No es que voy a ir al evangelio si son así, son asá, ¿me entienden? Mire, pelean entre ellos, están discutiendo. El otro día podíamos ver unos peleando con los carabineros por unos parlantes. ¿Se fijan? Pero debiésemos estar dejando esa imagen a los incrédulos, hermano. No debiéramos estar mostrando que el Señor nos ha cambiado. Qué terrible es comunicarle esto al mundo, porque con ello deshonramos y menospreciamos el nombre de Dios. Es claro cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos 2, 23, 24, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes. ¿Se fija? Hay personas que dicen, no, es que yo amo al Señor y nadie me va a impedir predicar el Evangelio. Y aunque uno esté siendo falto de respeto, aunque uno esté haciendo las cosas de mala forma, ¿me entiende? No es excusa eso, hermano. Si nosotros somos cristianos, no podemos decir, y aquí lo que dice, tú que te jactas de la ley, tú que dices que eres muy recto en las cosas de Dios, quebrantando la ley, cree que estás haciendo bien, lo único que estás logrando es que insulten a Dios por tu causa. Dios el Espíritu Santo habita en el creyente, por lo cual le ha dotado de todo lo necesario para ejercer la disciplina. Dios le ha entregado las llaves del reino para que pueda hacerlo. Dios ha dejado su santa palabra para que ella sea nuestro guía. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema de nuestra iglesia actual? Es que la iglesia muchas veces se encuentra en una época de niñez y no es consciente de que el reino de Dios está presente. No dejemos de orar, hermano, como dice el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, Señor. No permitas que tu nombre sea ofendido por mi causa. Y también oraremos, haznos crecer, oh Dios, en el conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos crecer, hermano. Necesitamos crecer en conocimiento, necesitamos crecer en sabiduría, para que el pecado no tome dominio, no tome ventaja sobre nosotros. En segundo lugar, se desprecia la autoridad de Dios al creer que los incrédulos poseen criterios más justos que la iglesia a la cual ha sido santificada por Él. ¿Se fija lo absurdo que es? Llevar problemas de la iglesia al gobierno creyendo que los incrédulos tendrán criterios más justos que Dios.
Imposible, amados. Santiago 3:14 al 16 nos dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda obra mala. Entendamos, los incrédulos, según Efesios 2:1, están muertos en sus delitos y pecados. Y al estar muertos en sus delitos y pecados, ellos nunca van a poder tener una visión concreta de lo que son las cosas de Dios. Lo que ha cometido la iglesia en la antigüedad, unirse al Estado, eso no tiene ningún sentido, por ninguna parte, porque el reino de Dios es el reino de Dios y el reino del mundo es el reino del mundo. ¿Se fija? Dios va a tomar dominio de ese reino del mundo para que todo sea el reino de Dios. Nosotros somos esa avanzada que Dios dejó aquí para el avance de su reino. Los incrédulos no poseen ningún tipo de autoridad sobre el reino de Dios. Su amada iglesia, sobre su amada iglesia, sus criterios corruptos y su justicia perversa solamente es movida por los celos amargos y la ambición personal. Contratemos un abogado, ¿y qué es lo que va a querer hacer? ¿Acaso no una ambición personal que nos empieza a sacar plata y al final salimos más para atrás que para adelante? Como le digo, no estamos hablando aquí tampoco de que no podemos usar un abogado, eso no, sino en el sentido de los problemas de la iglesia. Y ciertos problemas que pueden también traer celos amargos, que pueden traer ambición, que pueden traer arrogancia, que pueden traer falta a la verdad. Porque incluso algunos abogados, no, pero mienta que las cosas fueron así para que le salga más rápido. ¿Se fija? La justicia de este mundo en realidad está corrupta. La sabiduría de este mundo es terrenal, natural y diabólica. ¿Crees que ella resolverá los temas del reino santo de Dios con justicia? ¿Crees eso, hermano? En cambio, Dios sí ha provisto a su iglesia de una sabiduría espiritual. Santiago 3, 17 al 18. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Se fija entonces, amados hermanos, si queremos de alguna manera resolver los problemas internos? Cuando uno tiene un problema contra alguien, lo primero que debe buscar es que esta sabiduría que usted esté aplicando sea pura. Y si es pura, por buena y necesaria consecuencia, es pacífica. ¿Entiende? Si yo quiero ser justo en lo que estoy aplicando, si yo quiero juzgar a mi hermano, por ejemplo, mi hermano me hizo algo, si yo quiero juzgarlo a él, y lo estoy juzgando conforme al Señor, yo lo voy a juzgar con la pureza de la palabra, pero también buscando siempre ser pacífico. Entonces, cuando yo creo que estoy haciendo las cosas por la palabra, pero no estoy siendo pacífico, no procuro la paz, en realidad estoy errando en mi juicio. Y si usted es pacífico, usted, a aquel que le ofendió, va a ser amable con él. Va a ser una persona condescendiente hacia él. Va a ser una persona llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, de ser usted a poder mirarlo, con todo el amor del mundo, porque el Señor está en usted. Verso 18, Santiago 3, 17, ahora el 18 dice: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Entonces estos litigios, estos problemas internos que tenemos como iglesia, es para procurar ¿qué cosa? La paz, el uno con el otro. La sabiduría con la cual Dios ha provisto a su pueblo santificado es realmente preciosa e incomparable con la de este mundo. No despreciemos lo que Dios ha dejado a su iglesia, la cual es justa y siempre procura la paz. En tercer lugar, se desprecia la autoridad de Dios al no resolver estos casos por medio de su palabra, la cual nos llama a sufrir el agravio si es necesario por amor a Cristo y la unidad de la iglesia. Es decir, hermano, yo puedo estar en toda la verdad del mundo, con lo que tengo y con lo que tengo que decir, puedo estar en toda la verdad del mundo. Pero si yo tengo que sufrir para preservar la unidad de la iglesia, debo estar
está como creyente, nacido de nuevo, dispuesto a hacerlo. Si tenemos que, si es necesario, por amor a Cristo, sufrir lo que estamos pasando nosotros para que así, amado hermano, lo demás no se entorpezca, lo vamos a hacer. Mientras los juicios de este mundo son para resolver los intereses de cada parte, no importando las consecuencias, ¿se fija? Si vamos a un juicio terrenal, a ellos no le importan las consecuencias que ocurran. Lo que le importa al abogado es defender su parte a toda costa, ¿o no? Es defender su parte, no importa las consecuencias, no importa quiero resolver tus intereses, no me importa el resto. Pero cuando usted resuelve los problemas bajo una cosmovisión bíblica, a usted ya le importa al que le ofendió. ¿Se fija? Usted no está buscando que el que le ofendió le pida perdón, sino que usted ya está actuando con misericordia. No buscando sus propios intereses, sino buscando que Él sea restaurado y que el nombre de Dios no sea blasfemado y que la unidad de la iglesia no sea entorpecida. Lucas 6, 27 al 36 nos dice esto. Pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que os maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no lo reclames. Y así como quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan con ellos. De la misma manera, si aman a los que os aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, para resolver las cosas del Señor, con justicia, amparado en la verdad, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos, renunciar a nuestros intereses. ¿Se fija lo que le estoy diciendo? Cuando Cristo lo dijo, y me gusta mucho cómo lo grafica, ahora que viene lo que es conocido para el catolicismo como Semana Santa, cuando viene la película Jesús de Nazaret y Cristo está diciendo estas cosas, ahí enfocan las caras de las personas y usted podrá ver cómo los actores ahí reaccionan a lo que está diciendo Cristo, ¿cierto? Cuando nos muestran ahí todo, porque ellos en su colectivo piensan, Señor, como decía el Salmo 109, Señor, mátalo, Señor. Ellos decían a los romanos, hay que matarlo, hay que hacer, no, que cuando venga el reino de Dios todos ellos tienen que morir, pero ellos no entienden que no es a su tiempo, es el tiempo del Señor. Y mientras el tiempo del Señor de hacer juicio no haya llegado, nosotros, ¿qué debemos hacer? Renunciar a nuestros derechos y renunciar a nuestros intereses por amor al nombre de Cristo, para preservar la unidad de su iglesia y para procurar el bien de los ofensores. Yo creo que como había unos cantantes que se llamaban antes los evangelistas, y ellos cantaban una canción que dice, las cosas más absurdas de este mundo son las que me ha enseñado el Señor. Porque para el mundo es descabellado renunciar a los derechos y renunciar a nuestras pretensiones. Pero eso es lo que nos dice Dios, porque el amor de Dios siempre procura la paz. Hagan el bien, bendigan, oren, hagan con los hombres como ustedes quieren que le hagan. No hay ningún mérito en amar a quienes no aman, porque los pecadores hacen lo mismo. Seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Y qué dice Él como promesa? Si ustedes renuncian a sus derechos, si ustedes renuncian a sus pretensiones con tal de encontrar y buscar la paz y no albergar odio, su recompensa será grande en los cielos y serán hijos del Altísimo. ¿Qué mayor recompensa? Aquí no está diciendo va a ser millonario, no. Está diciendo usted tendrá una recompensa grande en el cielo y será un hijo del Altísimo si resuelve los problemas como un cristiano. Por eso, si se ha de excomulgar a alguien, no es por daño hecho a una persona, sino a un cuerpo entero, el cual es la iglesia. Por lo tanto, se ejecuta este juicio por amor al ofensor
para que se arrepienta, por amor a la iglesia, al cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, y para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Se fija? Qué precioso es analizar cómo los cristianos pueden resolver los problemas internamente y de una manera bíblica. Y esto llevarlo también a una cosmovisión de vida, porque esto no estoy diciendo llévelo solamente a la iglesia, aquí se debe aplicar, pero esta también debe ser nuestra cosmovisión de cómo resolvemos nuestros problemas. En cuarto lugar, se desprecia la autoridad de Dios porque se peca al utilizar la venganza como herramienta para resolver los problemas entre los hermanos en el reino de Dios. Porque llevar a los tribunales, como le dije al final, ¿sabe lo que es eso? Es motivarse por la venganza. No hay ninguna motivación de amor al llevar a alguien a un tribunal. No hay ninguna motivación de amor. No hay ninguna motivación de justicia de acuerdo a la perspectiva de Dios. Porque usted lo que está buscando es vengarse del otro y que se seque en la cárcel esa persona. ¿Entiende? No está buscando cómo se deben resolver las cosas del Señor, o un problema, no, yo quiero que este hermano lo echen, yo quiero que este hermano salga de la congregación. Sí, pero si se arrepiente. ¿Qué es lo que está procurando usted? ¿El odio? ¿O está procurando usted que esta persona verdaderamente se arrepienta? La palabra de Dios nos enseña si es necesario sufrir la ofensa antes que hacerla pública ante los incrédulos. Lamentarse y entristecerse internamente como un cuerpo de Cristo. Y andar diciendo, el que me la hace, me la paga. Porque así lo dice el mundo. Porque bíblicamente, aunque el que ha sido ofensivo, muchas veces, hermano, el que ha sido ofendido, también se transforma en ofensor. Que así pasa. ¿No lo ha pasado a nosotros, hermano? Nos ofenden, pero nos transformamos en ofensores de los demás. Al final terminamos cometiendo el mismo pecado. ¿Te fijas cómo funciona esto? ¿Cuáles son tus motivaciones al aplicar la justicia? Romanos 12, 17 al 21 dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Ay, 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 qué difícil. En cuanto dependa de ustedes, porque también hay veces que no va a depender de nosotros. Pero en cuanto dependa de nosotros, estemos y procuremos la paz con todos. Amados, nunca tomen venganza por ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces todos estos salmos imprecatorios que nos hablan acerca de la venganza, es una mirada escatológica de lo que Dios hará en el futuro. Es decir, debemos desear también que el Señor traiga su justicia. Pero no debemos desear que nosotros vamos a hacer la justicia por nuestra mano. ¿Se fija? Y que la justicia va a ser a mi tiempo. No. Deseamos que el príncipe de este mundo reciba su condenación final. Lo deseamos. Pero no va a ser a nuestro tiempo, va a ser el tiempo de Dios. Que Él extermine el pecado para siempre. Eso no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. En nuestro tiempo, ¿qué debemos hacer? Dejar las cosas del Señor y en cuanto dependa de nosotros, procuremos la paz. Mejor ya no calentarnos la cabeza, procuremos la paz. Y eso de verdad que va a ser una ganancia, nuestra alma va a descansar, no vamos a estar toda la noche pensando qué pasó y qué voy a hacer y qué no, cómo yo puedo y cómo me hicieron esto y cómo... Lo mejor, el Señor sabe. Y dejarle las cosas al Señor. Suena fácil, suena bastante fácil, pero si hemos nacido de nuevo, ¿hay algo imposible para Dios? No. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Nunca olvidemos ese principio bíblico. Nunca vamos a vencer el mal con otro mal, sino que siempre vamos a vencer con el bien el mal. Cuarto y último punto. Para resolverlos y para resolver los problemas internos de la iglesia, se debe practicar la santidad. Es que eso es importante. Yo no puedo andar juzgando a alguien si no estoy haciendo las cosas rectas, ¿me entiendes? Recuerdo la predicación de una persona que le costaba mucho venir a la iglesia y su predicación, hermano, esfuércense, esfuércense y ustedes tienen que ser como los antiguos que siempre iban a la iglesia y recuerdo a las personas que estaban sentadas, miraban y decían, ¿qué
¿qué está hablando este hombre? Si bien él está hablando de algo concreto, ¿cierto? De congregarse, algo bíblico, de aplicar justicia, nosotros debemos practicarla, hermano. Si ese es el tema también. Si nosotros queremos ejercer esta disciplina, ¿y qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Que por qué no se puede generar la disciplina dentro de la iglesia? Porque todos tienen sus yayitas. Entonces, dicen, ya, tú me decís esto, pero yo te digo lo tuyo. Entonces, al final nos bloqueamos entre nosotros mismos y no aplicamos la autoridad por falta de integridad. Para que exista autoridad, para que exista juzgar, ¿qué es lo que debe existir? Integridad. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Mire lo que le dice en el verso 9 el apóstol Pablo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se fija? Y hoy en día, hermanos, llama la atención que grupos cristianos como que resaltan la homosexualidad como lo peor del mundo, sabiendo que todos los pecados son malos, ¿me entienden? Sabiendo que en Corinto aún habían homosexuales que habían cambiado por la obra del Espíritu Santo, que habían sido santificados. ¿Y cómo usted puede ver aquí que se coloca a un afeminado a la misma altura de un homosexual, a la misma altura de un ladrón, de un avaro, de un borracho y aún de un difamador? ¿No nos llama la atención eso, amados hermanos? Pero hay algo aquí. Si no entendemos que hemos sido santificados por Dios y hechos justos por la justicia perfecta de su Hijo, lamentablemente el pecado tomará dominio en la congregación. Comenzará a fluir el autoengaño de creer que nadie es justo y por eso nadie puede juzgar a nadie dentro de la iglesia. ¿Le parece conocida esa palabra? Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Pero se deja solamente ese verso, ¿me entiende? ¿Por qué? No juzguemos porque yo no puedo juzgar a nadie, porque yo no hago las cosas tampoco. Entonces al final es una excusa que se está tomando, tanto Corinto estaba tomando esa misma excusa, no, es que nadie está cumpliendo, entonces nadie puede hacer disciplina. Ojo ahí, preocúpense de entender una cosa, si ustedes son injustos no van a entrar al reino de Dios. Entonces si ustedes están en inmoralidad, ¿en qué reino están entonces? Entonces lo primero que tiene que preguntarse una iglesia es ¿en qué reino está? ¿O está en el reino de Dios o está en el reino de este mundo? Si está en el reino de Dios, usted ha sido santificado, usted era tiempo pasado, esto eran ustedes, ahora ustedes han sido lavados. Es decir, Cristo ya ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros, han sido santificados, decía, han sido apartados para Dios ahora, apartados del pecado. Y también han sido declarados justos en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios. Si tienen todas estas cosas, ustedes tienen todas las herramientas para aplicar justicia. Entonces, ¿qué quiere decir Mateo 7:1? Me gustó mucho porque en esta estadía que estuve en Dominicana, uno de los pastores pudo, en una consejería aquí que teníamos interna, pudo tomar el contexto preciso de este texto. No juzguen para que no sean juzgados, Mateo 7:1. Este texto ha sido descontextualizado para llegar a la conclusión que nadie puede juzgar dentro del pueblo de Dios. Pero si queremos ser objetivos y interpretar correctamente, debemos considerar los contextos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el contexto de Corintios? ¿Hay que juzgar o no? Sí, bíblicamente hay que juzgar. Si dejamos de juzgar, esto se va a transformar en un basural, hermano. Se va a transformar en una alcantarilla. Porque no estamos ejerciendo la disciplina, estamos dejando que nos pudramos internamente. Entonces hay que considerar los contextos. Corinto en su contexto canónico, si lo podemos decir en contexto lejano, nos está diciendo sí hay que juzgar. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Cristo? Debemos considerar también el contexto inmediato. Debemos considerar el capítulo 6 y todo el capítulo 7. En el capítulo 6, si usted lo analiza en su casa, habla acerca del pecado de practicar la justicia para ser vistos. Entonces el 7:1 pertenece y obedece a algo que Cristo estaba diciendo en el capítulo 6.
¿Y qué está diciendo el capítulo 6? En primer lugar, ustedes están pecando al practicar la justicia para ser vistos. Es decir, ustedes quieren juzgar, pero para que los vean. Lo quieren hacer con hipocresía, con falta de perdón, para su propia ganancia, sin discernimiento, no amando al Señor, como lo harían los que no han nacido de nuevo. Ellos no pueden juzgar porque tienen una viga, mientras que su hermano solo tenían una paja en su ojo. El consejo para el que desea hacer justicia es primero reconocer que Dios le ha santificado. Es decir, antes de ir a decirle, oye hermano, mira lo que hiciste, primero considérate a ti. Primero considérate que no seas hipócrita, que no seas este tipo de personas que quiere hacer esto para ser visto, para quedar como el más justo, sino que lo quiere hacer por amor al Señor, por amor al hermano, por amor al ofensor, por amor al que ha cometido esto. Entonces, lo primero es reconocer que Dios lo ha santificado, es decir, apartado del pecado, para que recurriendo al Hijo de Dios, para hallar perdón, pueda ser justificado. Y aquella justificación lo lleve a la santificación. Recuerden, si usted es declarado justo por Dios, es decir, si Dios le ha perdonado, es porque Él también le ha santificado. Si usted dice, no, Cristo, porque todos pueden hacer una declaración de fe, sí, Cristo me ha perdonado. Si te ha perdonado, ¿cómo estás viviendo tu vida? Porque si Él te ha justificado, también te ha santificado. Te ha apartado del pecado, ya no sigues siendo como eras antes. Entonces, si entendemos eso, la santificación con la cual Él tiene podrá sacar la paja del ojo de su hermano rogando a Dios en oración para que el hermano deje de pecar y para que con amor Él pueda ser de advertencia, porque eso es lo que el capítulo 7 después nos sigue diciendo. Si ustedes se dan cuenta de lo que dice Mateo 7, y vamos a Mateo 7, se darán cuenta que esto obedece a un contexto mucho más allá de lo que las personas dicen, no, si nadie puede juzgar a nadie. Sí, se debe juzgar. Mira lo que dice la palabra del Señor, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Es decir, si yo soy un hipócrita, ¿con qué moral voy a ir a juzgar? Y dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Entonces primero resuelve tu pecado, hermano. Si quieres juzgar, y tienes que hacerlo, tienes que juzgar, pero para eso resuelve tu pecado. Y una vez que hayas resuelto tu pecado, ¿qué debes hacer? Dice, verso 4, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota de tu hermano. Es decir, es necesario que veamos con claridad. Y para ver con claridad, nosotros primero debemos resolver nuestro pecado. Dice, no den los santos a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Es decir, asegúrate que sea un verdadero cristiano. Saca esa viga, asegúrate que sea un cristiano, porque si no, al final lo que está haciendo no tiene ni un sentido. Y mire lo que dice, verso 7. ¿Qué es lo que debe hacer alguien que quiere ir a corregir a otro? Primero, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Debemos juzgar? Sí. Saca la viga primero de tu ojo, luego ora al Señor, pide, porque vas a recibir, pide, porque el Señor va a quitar ese pecado de tu hermano, te va a utilizar a ti como un instrumento para corregirlo con amor. ¿Te fijas, hermano? Que al final este texto no está hablando de que no debemos juzgar, sino que está diciendo, tú prepárate primero espiritualmente para hacerlo, está preparado para hacerlo, para que así con amor corrija a tu hermano. El apóstol Pablo posiblemente está utilizando este mismo principio bíblico. Le hace un llamado que recuerden que han sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y así han sido llamados a ser santos para practicar, aún en los juicios que tengamos, con nuestros hermanos, con amor. Por favor, póngase de pie y leamos Gálatas 6, 1 al 5. Póngase de pie, por favor, y leamos todos juntos Gálatas 6, del 1 al 5.
Gálatas 6, del 1 al 5. Leamos todos juntos al Señor. Gálatas 6, del 1 al 5. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Entonces es importante que si alguien es sorprendido en algún pecado, nosotros que somos espirituales debemos restaurar al hermano. ¿Pero con qué espíritu? Con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos y preocupándonos de que nosotros no seamos hipócritas, ni que queramos figurar creyéndonos más espirituales. En conclusión, los cristianos no debemos llevar los casos de disciplina ante los incrédulos, porque en el reino de Dios los problemas se deben resolver bajo la autoridad que Dios le ha delegado a su iglesia. Si no hace esto, se trae deshonra al nombre de Dios y trae desunión al cuerpo de Cristo. Para resolver estos problemas dentro de la iglesia, se debe comprender que hemos sido justificados por medio del Señor Jesucristo para andar en santidad y así hacer de ayuda los unos de los otros para así ser edificados con la disciplina provista por Dios, donde no se buscan nuestros propios intereses, sino honrar el nombre de Dios, preservar la unidad de su iglesia y procurar la restauración del ofensor. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos hemos podido analizar esta gran verdad. Muchas veces hemos pecado de ser difamadores, en vez de procurar la unidad de la iglesia, hemos provocado desunión, hemos provocado, Señor, amargura en otros. Padre, aun cuando estamos amparados en la verdad, nos volvemos arrogantes y soberbios y terminamos pecando de igual o peor forma que el que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor, a no devolver mal por mal, a dejar todo en las manos del Señor, a procurar la paz con todo entre tanto que dependa de nosotros y que también nosotros nos preparemos en santificación para ejercer esa justicia de Dios, esa disciplina en medio de tu pueblo, los unos con los otros, para que así seamos edificados. Oramos delante de ti para que nos des esa integridad. Si poseemos, Señor, una viga en nuestro ojo, quítala de nosotros, Señor, para que podamos ser de ayuda a otros y para que nuestra alma sea librada de la hipocresía, Señor. Padre Celestial, reconocemos cada uno de nuestros pecados que hemos cometido ante este mandato del Señor, ante esta parte tan importante de la eclesiología como lo es la disciplina de la iglesia. Señor, tu reino es cierto, tu reino es verdadero, tu reino ya ha sido inaugurado y ya está entre nosotros. Ayúdenos a no traer deshonra a tu nombre ni a tu reino. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar un último salmo al Señor. Vamos a cantar el Salmo 52. Salmo 52. ¿Por qué tu jactar poderoso? Salmo 52. ¿Por qué tu jactar poderoso? Que el Señor sea quitando de nosotros toda arrogancia, toda soberbia y nos permita ser ayuda para nuestros hermanos. Salmo 52. David abate aquí el orgullo de Doeg, que se jactaba de haber traicionado a los sacerdotes, asegurándose de que Dios, que es justo, no dejará tal crimen sin castigo. Cantemos este hermoso salmo al Señor. Salmo 52.
porque tu cantar poderoso de tu grande maldad, del Dios grande y glorioso, su fiel benignidad, nunca deja jamás de ser, cada día ella es. Tu lengua maldades y agravios, máquina sin cesar, cual navaja cortante en engaño, hace siempre al hablar. Amaste más que el bien maldad, mentir que el recto hablar. Todo hablar maldad has amado, tu lengua falaz, pero te habrá destrozado Dios por la eternidad. De tu casa te tornará y te arrancará. De los vivos desarraigado, de la tierra serás. Los justos lo habrán contemplado, temerán tan gran mal. Tras su ruina se reirán y sobre él irán. Este como su fortaleza no puso al Señor, sino que en su mucha riqueza arrogante confió. Se hizo fuerte en su maldad, lleno de la iniquidad. Mas yo estoy cuando olivo verde en la casa de Dios, cuyas hojas nunca se pierden, lleno está de vigor. Confío por la eternidad en Dios de la bondad. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, pues no hacerlo así. Muy bueno es delante de Dios, santos los que tuyos son. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos inclinen sus rostros también, para que recibamos la bendición del Señor. Dios Padre Celestial, te ruego que el Señor te bendiga y te guarde, oh pueblo del Señor, y que tenga de ti misericordia, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, y que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Iglesia del Señor, sea bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy final de día del Señor.